medía el ritmo, que fue lo que hicimos en la práctica 3. Bien, ahorita en la práctica 4 necesitamos revisar la actuación de la persona. Y esta actuación la vamos a revisar con 3 factores de calificación. Factor de dificultad, factor de calificación objetiva y factor de nivelación. Ahora ya salió la presentación. Bueno, ahorita que recupere el internet. De cualquier manera se los sigo platicando mientras que se recargan otra vez la presentación. Bueno, para realizar esto, si pueden por favor entrar al manual de prácticas y meterse a la práctica número 4 para que ustedes lo puedan visualizar. Lo que voy a mencionar ahorita tiene que ver con las tablas de ajustes por dificultad. En la práctica número 4, en su manual de prácticas, tenemos la tabla de ajustes por la dificultad del trabajo. Es una tabla que nos va a ofrecer datos para calificar la actuación de la persona con 6 categorías. Las categorías que tiene ahí la tabla, repito, son 6. 1. ¿Qué parte del cuerpo es usada? Categoría 2, pedales. Categoría 3, uso de ambas manos. Categoría 4, coordinación de ojo y mano. Categoría 5, requerimientos de manipulación. Y categoría 6, el peso. Esas categorías las vamos a revisar nosotros para que podamos llevar un seguimiento de nuestro tema. Entonces, vamos a tratar de entender esas tablas. Aunque si las lees de forma directa, tienen el contenido muy específico. Sin embargo, voy a leer la tabla completa. Ahora, los datos que yo te voy a leer están allí en el manual. Si tienes abierto el manual, ya encontraste la tabla de los factores de dificultad. Entonces, trataré de explicártelo para que tú puedas darle seguimiento a la tabla. En realidad, lo que nos interesa es llenar un formato, pero necesito más o menos explicarte estos datos para que no haya lugar a duda de lo que vas a hacer. ¿Cómo vas a hacer este ejercicio? Vas a ensamblar tu pieza 4 o 5 veces más. 4 veces, para no equivocarnos. 4 veces armas tu pieza. Y esto sería el video número 4, si no me equivoco. Entonces, el video 4 es el que vas a analizar para nuestra práctica 4, para los factores de dificultad, factor de calificación objetiva y factor de nivelación. ¿Sale? Entonces, ese video que todavía no tienes, lo vas a realizar y con eso calificas. Esta práctica, la práctica 4, vas a tener toda la semana y la próxima semana, que no tenemos clase, me la entregas. Y vas a tener hasta las 9 de la noche del día lunes para entregármela. Pero es necesario que realices tus 4 ensambles para que puedas visualizar los datos requeridos. ¿Vale? Entonces es importante que realices ese video, perdón. Bien, como ves en pantalla, está la tableta que te mencioné. Si se me va otra vez el internet, sigues con la tabla que tienes ahí del manual. En el caso de la parte del cuerpo usada, tenemos que cada condición de la primera categoría tiene letras. Tiene una letra que identifica cada condición. En este caso, escaso uso de dedos, tiene la letra A. Y a la derecha, la primera columna de la derecha,
dice hasta arriba porcentaje. Y tiene varios números. Cada condición tiene un número. Ese es el porcentaje de dificultad que andamos buscando. Entonces, cuando tengas que calificar una cosa de estas, aquí tienes esta calificación que debes asignar. Ahora es importante que revises bien, ya llevaste diseño, ya como quieras sabes ver los micromovimientos y puedes ser más observador con tu video. Entonces, vamos a revisar el escaso uso de dedos, las muñecas y los dedos. En el caso del escaso uso de dedos, quiere decir que tú vas a conseguir hacer el ejercicio, pero me vas a decir la pieza 1, por ejemplo, la pieza 1, no sé cómo se llama tu pieza 1. Recuerda que quiero nombres, no números. Vamos a pensar que como en mi ejercicio que hice, o el día invento 1, era la carcasa o tapa delantera. Entonces, ¿cómo agarro esa tapa? La agarro únicamente con los dedos. Cuando muevo la pieza en mi cuerpo, nada más muevo los dedos, o muevo la muñeca y los dedos, o muevo el codo, la muñeca y los dedos, o muevo el brazo completo, etcétera. ¿Qué es el etcétera? Todo lo anterior. Querría decir brazos, codo, muñeca y dedos. Si en este caso tengo que voltear para tomar una pieza o girar el tronco, bueno, entonces para que tú alcances la pieza ahí sentado en tu mesa, en el banco donde haces tu ensamble, entonces debes de mover el tronco y etcétera, que sería tronco, los brazos, el codo, la muñeca y los dedos. A eso se refiere el etcétera. Mueves el tronco, giras el tronco de tu cuerpo y se mueve en automático el resto, que sería entonces el brazo, el codo, la muñeca y los dedos. Ahora, si por alguna situación tu pieza estaba muy estorbosa, muy grande, y pusiste una pieza en el piso, no te puedes agachar de lado o patear la pieza o agacharte sin flexionar las rodillas. ¿Qué quiere decir? Dice aquí, levantar del piso con las piernas. Quiere decir que si tú levantas una pieza desde el piso, tienes que ponerte en cuclillas y levantar la pieza. Esa es la manera correcta de levantar algo del piso, por pequeño que sea. Un tornillito que se te cayó, una moneda, cualquier pieza que levantes del piso, debes de flexionar las piernas para levantarlo. Esa es la manera correcta. Así lo vas a calificar. Desconozco qué estás armando. Por ahí tengo el caso de alguien que está armando un microondas y la tapa del microondas, que es todo el mueble prácticamente, lo puso en el suelo. Entonces esa persona, aparte de estar en su estación de trabajo moviendo las manos, tiene que agacharse bien para levantar la tapa del microondas. Digo, no sé cuál sea tu caso, creo que aquí no está esa persona, pero para que lo cheques. Entonces tú vas a decirme qué parte del cuerpo utilizaste para poner cada una de las piezas en su lugar. Entonces me lo vas a decir con una letra y un número. Mira, paso a la siguiente diapositiva y es este formato. Este formato es el que tú tienes que llenar y nos dice que es la tabla para el cálculo de factor de dificultad. Yo tengo aquí las 6 categorías, de la 1 a la 6. Son 6 categorías las de la tabla anterior. Y tengo elementos. En este caso yo tengo los elementos por cada columna. Si a ti se te hace fácil poner los elementos acá en una columna y la parte del cuerpo o las categorías pones nada más 6 columnas, es decisión tuya. Yo lo hice aquí en horizontal, tú lo puedes hacer en vertical. Aquí la idea es de que los elementos aquí tienen un número. Acuérdate que tú no estás manejando números, estás manejando nombres. Los 20 nombres o más de 20 los vas a poner aquí en columnas, en el caso de mi ejemplo. Yo tengo aquí numerado del 1 al 5 y hasta en elementos. Tú tienes 20 elementos y me los vas a poner por nombre.
Entonces, en cada cuadrícula, en cada celda, deberías de poner una diagonal. Pero si no haces bien tu Excel, pues te va a hacer un trabajal hacer estas líneas. Entonces te propongo, vas a hacer este formato en electrónico en tu Excel y en lugar de poner una diagonal vas a poner 2 columnas en cada elemento. ¿Qué es? De un lado debes de poner la letra y en el otro lado o debajo de la diagonal deberías de poner el número en porcentaje del que estás manejando. Entonces aquí quedaría por cada elemento, quedarían 2 columnas. Repito, una para la letra y el otro para el número. Recuerda que cada condición se califica con una letra. Se califica con número y se determina con una letra. Regreso a la lista de factores de dificultad. Entonces, ya vimos que puedes definir una condición y vas a asignar una letra y vas a asignar su valor porcentual que tiene aquí. Entonces, si para tomar una pieza tú moviste el brazo completo, entonces sería la letra D y su calificación sería 5. ¿Por qué? Porque estiraste el brazo, moviste el codo, la muñeca y los dedos. Oye, es que me flexioné un poco hacia adelante. Entonces moviste el tronco, el brazo, el codo, la muñeca y los dedos. Es importante que tú definas cómo vas a tomar cada elemento. Recuerda que cada elemento lo debes de calificar con 6 categorías, cada elemento. Pasamos entonces a la categoría 2, que es descripción. Bueno, perdón, estamos en los pedales. Entonces, aquí en los pedales tenemos 2 condiciones. Es importante que lo veas. Dice, sin pedales o un pedal con fulcro bajo el pie. Y dice F0. Si tú pones F0 y me dices no tengo pedales, también lo puedo interpretar como que hay un pedal. El fulcro se refiere a que el pedal está pegado a tu pie todo el tiempo. Esto es, si tú te despegas del pedal, pues deja de funcionar la máquina. Entonces a eso se refiere el fulcro. Tienes el pie de forma permanente sobre el pedal. Entonces, para no equivocarnos, si no tienes pedales, no califiques ni con F ni con 0. Simplemente vas a dejar tu espacio en blanco. Yo aquí te lo pongo en el formatito como muestra. F0 sería sin pedales o un pedal con fulcro bajo el pie. En tu caso, si no tienes pedales, no le pongas ni letra ni número, déjalo en blanco, así como si no existiera la categoría. ¿Vale? Así lo manejas para no equivocarnos. Luego dice pedal o pedales con fulcro fuera del pie. Tal vez has visto máquinas, si no de veras, las has visto en películas, documentales, en donde el trabajador pisa el pedal y se retira. Y la máquina sigue trabajando. A eso se le llama pedal o pedales con fulcro fuera del pie. Esto es, lo acciona una vez y se puede retirar. La máquina sigue trabajando. Bien. La categoría 3 habla del uso de ambas manos. Dice la primera condición. Las manos ayudan entre sí o trabajan alternadamente. Si ahorita ahí donde estás, te digo, bueno, no sé qué pluma tengas. Imagínate tu pluma de esas de taponcito. No sé si tenga tapón. Pero yo te diría, si le quitas el tapón a la pluma, pones tus manos en posición de descanso, la pluma y a tu alcance, separado el tapón de la pluma. ¿Cómo se lo vuelves a poner? Tus manos, una mano agarra la pluma, la otra mano agarra el tapón. Y se inserta el tapón en la pluma. ¿Cómo lo hiciste?
las dos manos se movieron al mismo tiempo, o primero pusiste la pluma en una posición y después con la otra mano llevaste el tapón a su lugar. Eso es, se ayudan entre sí o trabajan alternadamente. A eso se refiere. La siguiente condición dice, las manos trabajan simultáneamente haciendo el mismo trabajo en piezas iguales. Si en este momento te dijera, a ver, agarra dos plumas con tapón, quítale los tapones y pónselos al mismo tiempo a las dos plumas. ¿Cómo lo harías? Bueno, pues a lo mejor con un poquito de maña acomodas la pluma, pero la idea es hacer el mismo trabajo con mano derecha y con mano izquierda, para que tú puedas terminar haciendo la actividad completa al mismo tiempo. A eso se refiere, que las dos manos hagan exactamente lo mismo en piezas iguales. Bien, a eso no muchos lo pueden hacer. Regularmente las personas que pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo son personas que son bimanuales. Esto es, pueden hacer lo mismo con la derecha y la izquierda al mismo tiempo. Y si no, toma una muestra de tu persona. Agarra dos cosas que puedan escribir, lápices o pluma y lápiz, lo que tú quieras. Uno en cada mano. Y nada más para que lo veas, pon la punta hacia tu cuaderno, hacia la mesa, no sé dónde estés, donde no te cause problema, y gíralos en el mismo sentido, ya sea a la derecha, en sentido horario del reloj, o en sentido contra hora. Y la idea es que veas la velocidad a lo que lo haces. Una mano lo va a hacer más rápido que la otra. Si eres diestro, tu mano derecha lo hace más rápido. Si eres zurdo, la mano izquierda lo hace más rápido. No quiere decir que no lo sepas hacer o que no puedas. Simplemente que tenemos un grado de habilidad porque o somos diestros o somos zurdos. Solamente los ambidiestros pueden hacer esto al mismo tiempo y a la misma velocidad. ¿Sale? A eso se refiere la condición de las manos trabajan simultáneamente haciendo el mismo trabajo en piezas iguales. Pasamos entonces a la categoría 4 y nos habla de la coordinación de ojo y mano. Y nos dice la condición 1, trabajo burdo principalmente al tacto. Imagínate que yo estoy en el pizarrón dándote la clase y los plumones los puedo poner sin voltear a ver el pizarrón. Los puedo poner ahí en la charolita, el descanso que tienen los pizarrones. Salud. Entonces, cuando se habla de trabajo burdo, se habla de trabajo que no necesito estarme fijando para lograr hacerlo. ¿Vale? La siguiente condición me habla de visión moderada. ¿Cómo pones o cómo estás poniendo las piezas en su lugar, en tu pieza? Entonces, si la pieza es fácil de poner, sin ver el cómo, estarías en la condición 1. Pero, si la pieza es sencilla de poner, como que nada más buscas cómo atinarle y la metes. Eso sí sería visión moderada. No necesitas estar viendo muy fijamente la pieza para lograr ponerla en su lugar. La siguiente condición, que es la letra K, nos habla de constante pero no muy cercana. A lo mejor estás poniendo alguna pieza o algunas piezas en la que tienes que ver en dónde la pones para que entre en su lugar o que ajuste bien. A eso se le llama, ¿sí?, visión constante pero no muy cercana. La otra condición, que es L, nos habla de cuidadosa bastante cercana. Puede ser aquellos tornillos pequeñitos que te cuesta trabajo ubicar la perforación o agarrar bien el tornillo. Yo no les pedí tornillos pequeñitos, por eso les quité las piezas que les dije, está prohibido que usen calculadoras, relojes, teléfonos, etcétera, porque tiene tornillos muy pequeñitos y pues no todos tenemos la habilidad
para agarrarlos. Entonces, para que tu ejercicio fuese más rápido, pues opté por pedirles una pieza más grande. La última, dentro de la categoría 4, me dice dentro de 0.4 milímetros. 0.4 milímetros, digo, no sé si te imagines que es un milímetro, pero divide ese milímetro en 2. Y 0.4 es menos de la mitad. Entonces, si tienes buena vista, pues ya sé que puedes ver a esa distancia. Pero si estás como yo, que no veo bien, que ya me falla la vista y mucho, entonces pensar a ver dentro de 0.4 milímetros, pues sería con mi microscopio, porque de plano no veo. Entonces, ¿quiénes son las personas que trabajan a estas distancias? Tal vez los has visto trabajando, a los relojeros, a los joyeros, a las personas que trabajan precisión en sus máquinas o en su labor, pueden llegar a ver en estas distancias. ¿Vale? Pero bueno, no todos tienen esa capacidad. Pasamos a la categoría 5, que dice requerimientos de manipulación. Puede manipularse burdamente. No sé qué pieza estés armando, pero vamos a pensar que las tapas, ya sea la base o la tapa de cierre de tu pieza, simplemente la tomas, la arrastras, la puedes azotar sobre tu mesa y a lo mejor no se rompe. ¿Sí? Eso es manipularse burdamente. Puedes trabajarla, la puedes empujar, jalar, voltear, a lo mejor con golpes pequeños y no le pasa nada. La siguiente condición me dice solamente hay un control burdo. Esto es, puedes agarrar la pieza de un jalón, de arrastrarla, hacerle lo que tú quieras. Nada más es para tomarla. Pero cuando tú tengas que ponerla en su lugar, ya debes de llevarla con mayor precisión o cuidado. ¿Vale? Entonces revisa tu pieza cómo la estás armando. La siguiente condición dice, debe controlarse, pero puede estrujarse. A lo mejor estás trabajando con una pieza de plástico muy quebradizo, muy duro, que se puede quebrar, o de cristal, o estás moviendo algo. Para poder tomarlo, debes tomarlo controladamente. Pero ya en tus manos, a lo mejor lo puedes manipular, jugar en tus manos y no le pasa nada. Eso es, debe de controlarse al tomarlo. Y ya en tus manos ya se puede estrujar, ya se puede mover de diferentes maneras sin temor a que se lastime. La siguiente condición me dice, debe manejarse cuidadosamente. ¿Sí? Yo les dije a algunos que reportaron su pieza y era un control de Xbox o algo parecido a eso. Y les dije, utilízalo, no tiene 20 piezas, a menos que lo desarmes por separado todas las piezas. No dije que desoldaras, nada más dije separa, corta cables, separa las piececitas, etc. Bueno, los que llegaron a hacer eso, ¿sí? Se les dijo que debían de cuidar las piezas. Debe de manejarse cuidadosamente. Algunos, para poner las piezas en su lugar, deben de hacerlo con mucho cuidado o de plano no entra la pieza en su lugar. Entonces es importante que manejes las cosas cuidadosamente, no porque se lastimen, sino porque puedes hacer más complejo tu trabajo en tantas equivocaciones. A eso se refiere que manejes cuidadosamente las cosas. En algunos casos sí es porque se puede lastimar la pieza, pero en otros muchos no es más que evítate pérdidas de tiempo en tu trabajo. ¿Vale? Bien, la última categoría de los requerimientos de manipulación nos habla de fragilidad. Yo no sé si has escuchado, pero te pongo un ejemplo extremo de lo que es fragilidad. Tú has escuchado de personas adultos mayores, que se pegan, se caen o algo así y se les rompe un hueso. ¿Cuánto tiempo tarda en que solde su hueso? Dependiendo de su edad, porque igual nunca se les solda otra vez. Tú eres joven, si te lastimas un hueso,
pues a lo mejor en 1 o 2 meses ya estás bien otra vez. Pero un adulto mayor puede tardar meses y no se le solda, o se le solda a medias, o va a tardar mucho, mucho tiempo en que se le solde. Bien, eso es fragilidad. Entre mayor tiempo tenga una persona, los huesos se hacen más duros. Entre más dureza, mayor fragilidad. Bueno, este es un ejemplo de cosas quebradizas. Yo te digo, a ver, tú vas a la tienda, bueno, al centro comercial, y te vas a comprar un cereal. Vamos a pensar que tú comes cereal. Entonces vas al centro comercial y vas al lugar donde están los cereales. Yo no sé si a ti te pasa. Yo lo he vivido, me lo he notado y por eso te lo platico. A lo mejor vas por el cereal y lo primero que ves es una caja que a alguien se le cayó y la caja está apachurrada. Yo te pregunto, ¿compras esa caja que ya está apachurrada? Como que pierde la imagen, ¿no? Yo te diría, pues no te vas a comer la caja, lo de adentro sí. Sin embargo, lo que buscamos es que la imagen del producto sea lo mejor posible. Entonces, a eso también le llamamos fragilidad. No se rompió la pieza, no se dañó el contenido que nos vamos a consumir, pero la imagen ya no es la misma. Por lo tanto, la fragilidad tiene que ver con la imagen o las condiciones. Si los que están armando el control de Xbox ya barrieron o ya descompusieron la rosca donde entra el tornillo, pues ya sus tornillos ya no aprietan, porque los apretaron tanto que se acabó la cuerda. Entonces tienen ahora que inventar qué hacer para ponerle otra cuerda. ¿Sí? Entonces se tiene que reparar, sí, pero necesitan algo más que ganas. ¿Vale? Entonces necesitan ingeniárselas para hacerle una cuerda más. Bien, a eso le podemos llamar fragilidad. Las piezas que tú tienes, cada elemento que tienes, lo vas a calificar por esas 5 categorías. La categoría 6 me habla de peso. Dice la columna amarilla que puedes empezar en 0.5 kilogramos a partir de medio kilo y hasta 7 kilos. Entonces, si tu pieza no pesa medio kilo, no tienes por qué calificar el peso. ¿Sí? No le pongas nada. Oye, es que pesa 499 gramos. Bueno, pues a lo mejor la calificas en medio kilo. O simplemente no calificas el peso. Me dirá alguien, oye, es que mi pieza no pesa medio kilo hasta después de la mitad del ensamble. Ya que llevo la mitad del ensamble, como que ya ella pesa medio kilo, hasta más. Bueno, entonces ya que empieces a calificar a partir de medio ensamble, ya pesó medio kilo, bueno, entonces a partir del medio ensamble que lleves, cada vez que cargues la pieza por cualquier cosa, calificas por peso. Oye, es que a partir del medio ensamble ya pesa la pieza medio kilo, pero no la estoy cargando. Pues entonces no tienes por qué calificarla ahí. Solamente en el elemento cuando cargues la pieza y que pese medio kilo, mínimo. Oye, es que yo termino de armar mi pieza y nunca llegué al medio kilo. Repito, no califiques el peso. Deja toda la fila en blanco. No pongas nada de letras. Entonces, la columna rosa dice levantar con el brazo y la columna blanca dice levantar con la pierna. ¿Cómo levantas las cosas? Oye, es que estoy moviendo aquí sobre la mesa. ¿No te agaches al piso para nada? No, para nada. Bien, entonces lo que tú debes de calificar, el número que debemos de utilizar es el numerito que está en la columna rosa. Esa es la calificación. Las letras que vas a utilizar es LB, levantar con brazo, y LP, si vas a levantar con las piernas. Esto es si te vas a agachar para levantar algo. ¿Sale? Entonces, con esto tenemos
las 6 categorías. Entonces regresamos al formato. Cada elemento lo debes de calificar con 6 categorías. Y te doy un tip para la flojera. Si no tienes pedales, deja toda la fila en blanco. Si tu pieza no pesa más de medio kilo, deja el peso en blanco. Oye, es que tengo una licuadora y a mitad del ensamble, es más, ya con el motor, ya pesa. Porque el cuerpo de la licuadora también pesa sus gramos, entonces ya todo junto, pues ya pesa más de 1 kilito la licuadora. Ah, bueno, pues entonces ya a partir de esa unión de piezas, de elementos, entonces ya puedes empezar a calificar el peso. Si estás moviendo la licuadora y ya pesa más de medio kilo. ¿Vale? Bien, ¿qué vamos a hacer? Yo te dije aquí que debíamos de tener diagonales. Tú vas a tener 2 columnas. Una columna para las letras y una columna para los números. Entonces, la columna de números la vas a sumar. Y te acuerdas que te dije, los números son porcentajes. Entonces, la sumatoria de números es un porcentaje. Cada elemento va a tener un porcentaje. Y estamos hablando del factor de dificultad. Por lo tanto, la sumatoria es porcentaje de factor de dificultad, como dice aquí abajo. El factor de dificultad es igual al porcentaje de factor de dificultad entre 100. Esto es, necesitamos quitar ese porcentaje y lo tenemos que dividir entre 100 más la unidad. Entonces, ya que tengas el factor de dificultad, yo te sugiero o te lo indico de una vez. Abajo de la sumatoria vas a poner una fila más. Bueno, si lo haces en columnas, pues sería una columna más. Que diga la solución de esta fórmula. La sumatoria es porcentaje de dificultad. Y abajo vas a definir el factor de dificultad. Esto es el resultado de la sumatoria entre 100 más 1. Ahí vas a poner en la otra fila o en la otra columna, como tú lo decidas hacer. ¿Tienes alguna duda de cómo vas a llenar este formato? ¿Alguien tiene dudas de esto? ¿Nadie de nadie? Por el momento a mí todo claro, profe. ¿No te quedó claro? No, sí, estuvo bien. Ah, bien. Bueno, entonces vamos a avanzar. Eso es el factor de dificultad. Ahora, vamos a definir ahora la tabla para el cálculo del tiempo normal. Yo te dije en la fórmula principal de tiempo estándar. Te dije, la velocidad, el factor de velocidad por el factor de dificultad se llama factor de calificación objetiva. La fórmula te la puse allí. Bien, esa tablita me va a determinar el factor de calificación objetiva. Fíjate bien, aquí en la columna de elemento vas a poner tu lista de elementos que tienes, los 20 tantos elementos que tienes, ¿vale? Por nombres. La T testada o el tiempo promedio lo obtuviste en la práctica pasada. Entonces ya tienes el tiempo promedio de cada elemento. En la práctica pasada también tienes el porcentaje de factor de velocidad promedio. ¿Sí se acuerdan de esos datos? De la tabla anterior que te acabo de mostrar, de esta tabla, tienes el factor de dificultad y también tienes el porcentaje de factor de dificultad. Entonces, aquí la tabla dice que necesitas el porcentaje de factor de dificultad. Entonces aquí pones el porcentaje de factor de dificultad de cada elemento. Ahora bien, vas a calcular
FCO, factor de calificación objetiva. Y aquí abajo está la fórmula. Y dice, FCO, factor de calificación objetiva, es igual al porcentaje de factor de velocidad entre 100, multiplicado por 1 más el porcentaje de factor de dificultad entre 100. Y con esto voy a tener el factor de calificación objetiva de los 20 y tantos elementos que tienes, uno por uno. Bien, ya tenemos entonces con esto el factor de calificación objetiva. Ahora necesito que calcules Tn, el tiempo normal del factor de calificación objetiva. Tiempo normal del factor de calificación objetiva. De acuerdo a la fórmula que te mostré al inicio, dice que el tiempo normal es el tiempo promedio multiplicado por un factor de calificación. En este caso, en el tiempo promedio por FCO, factor de calificación objetiva. Vas a calcular el tiempo normal para cada uno de los 20 y tantos elementos que tienes. Bien, hasta aquí. ¿Tienes alguna duda? ¿Algún comentario? Está fácil el formato, creo. ¿Vale? Entonces, no se te olvide poner en el Excel las fórmulas y su desarrollo. Bien. Entonces, con esto ya vimos factor de dificultad y factor de calificación objetiva. Vamos entonces, salimos de esto, punto y aparte, y vamos a ver entonces el factor de nivelación. Se llama factor de nivelación o Westinghouse. Tanto el formato como lo que te estoy diciendo y lo que te voy a decir está en tu manual de prácticas. Aunque te lo estoy poniendo aquí en forma resumida o muy corta, también está en tu manual de prácticas. Bien. Dice entonces que el factor de calificación Westinghouse, también conocido como factor de nivelación, debe de llenar este formato. Vas a tener elemento o el elemento y la categoría. Los elementos yo los puse aquí en vertical, en columnas, del 1 al 4 y hasta n elementos. Ya se fue Eduardo Bárcena. Bueno, espero que ya lo sepan. Entonces, las categorías que ahora vas a calificar son habilidad, esfuerzo, condición y consistencia. 4 categorías. Vamos a revisar entonces 4 categorías por cada elemento. Al igual que en el ejemplo anterior teníamos una diagonal en cada celda. En tu caso, repito, vas a poner 2 columnas. Una columna para la letra y otra columna para los números, para que no nos falle. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? En tu manual de prácticas vas a encontrar estas 4 tablitas. Son muy pequeñas, entonces si las buscas en el manual, estas están en el manual, pero son como unos cuadritos muy pequeñitos. Entonces, para que no se te pase cuando revises. Dicen que para factor de nivelación o Westinghouse necesito revisar 4 categorías. La habilidad o la destreza para realizar o poner el elemento en su lugar. El esfuerzo o el empeño que pueda hacer al poner cada pieza. La consistencia y las condiciones. En este caso, estamos hablando de la habilidad. ¿Qué habilidad tienes para poner cada elemento en su lugar? A lo mejor eres bueno para armar la pieza, pero habrá alguna pieza, algún elemento, algún componente que te cueste más trabajo, porque es pequeño, porque está en una posición incómoda o porque tu persona no es muy hábil para tomar esa pieza. Entonces, desde ese punto de vista, tú vas a definir la habilidad, tu habilidad a través del video. Como para entonces ya hiciste 4 ensambles más, tu habilidad debe de mejorar todavía.
y ya nos vas a decir si tu habilidad es realmente la que marca aquí. Y la otra tiene que ver con el esfuerzo o el empeño. ¿Realmente haces un esfuerzo físico, un esfuerzo mental? Le echas ganas o no, como decimos, pero tú vas a evaluarlo desde el punto de vista esfuerzo físico o esfuerzo mental. Poner la pieza en ese lugar te cuesta trabajo mentalmente porque ya sabes que es la que más difícil es para ti o qué puede estar pasando. ¿Vale? Tú te vas a autoevaluar con tu video. La siguiente categoría me habla de consistencia. La consistencia debe de ser o debe de referirse, cambias de método cada vez que armas la pieza. Esto es, el método que tú mismo dijiste, lo has modificado N veces porque no te acomodas a repetirlo, o cómo estás haciendo ese ensamble. ¿Sale? Entonces, a partir de ese momento, es necesario que tú lo cheques. Díganle por favor a Eduardo Bárcenas, si alguien lo puede localizar, que se meta con su correo de la clase, porque me está pidiendo para entrar, me está pidiendo permiso para entrar y no le voy a dar permiso, ya estaba dentro de la clase. Bueno, vamos a ver otra cosa. A lo mejor está en el otro, no, pero nadie se salió más que él. Déjenme ver si por no atenderlo no me saca. Es que se supone que deberíamos estar en el segundo enlace y todavía no nos saca de este. Vamos a darle permiso para que se meta, pero ahora ahí no es. Entonces, Bárcena, que te acabas de integrar otra vez, es necesario que utilices tu correo para integrarte a clases. Es la última vez que te doy permiso de entrar, porque las otras veces ya no te daré permiso. Entras como puedas. Debes entrar con tu correo que tengo registrado tuyo en clase. Bien, entonces hablábamos de la consistencia. Si tú estás cambiando de método cada vez que ensamblas tu pieza, entonces no eres muy consistente. ¿Vale? Bien, seguimos con la cuarta categoría que tiene que ver con condiciones. Las condiciones tienen que ver con todo lo que envuelve el momento en el que estás ensamblando tu pieza. Las condiciones, tus condiciones físicas, estás en una buena estación de trabajo, las condiciones para ensamblar tu pieza, tienes las herramientas adecuadas, no las tienes, el área donde lo estás haciendo es una adecuada para ensamblar tu pieza, o te portaste mal y ya no te dejaron hacerlo en el comedor y ahora te mandaron allá al patio. O sea, todo ese tipo de condiciones que afectan el ensamble de tu pieza se ven involucradas allí. ¿Vale? Entonces, con estas 4 categorías tú vas a calificar ahora el ejercicio. Pero te comento sobre las calificaciones. Te dije que debías de poner una letra. En el caso de la habilidad y el esfuerzo, tenemos A1, A2. Tenemos condiciones que se califican como 1 y como 2. Por ejemplo, aceptable 1, aceptable E2. Deficiente F1, deficiente F2. Entonces, aquí la idea de esto es que tú puedas definir con pura honestidad de tu parte, porque esto depende del criterio personal de una persona, y en este caso eres tú. Si tú te das el avión, pues a ver cómo te va en la vida. Aquí lo importante es que te califiques con honestidad. Recuerda que estás calificando a un trabajador en el video. No eres tú, es un trabajador. Entonces es necesario que tu opinión crítica y directa llegue a la calificación. Por ejemplo, vamos a pensar que tú estás calificando al del video y como es tu cuate, le voy a decir, bueno, pues para que no se vea mal, le voy a decir que es aceptable. Su trabajo no es ni bueno ni regular, es aceptable.
Bueno, entonces aceptable, llegas a aceptable, estamos hablando de la habilidad, y te pregunta tu jefe, oye, ¿es aceptable 1 o aceptable 2? ¿Cómo le hacemos? Bien, una manera de hacerlo, según alguien que sabe, nos dijo, es, tú vas a poner aceptable 1 cuando consideres que su trabajo está mejorando. Si está mejorando, sería aceptable E1. ¿Por qué sería E1? Porque está mejorando y tiende a ser regular. Esto es, en un momento pasa a ser regular. Ya deja de ser aceptable, pasa a ser regular. Si tú ves en el video, su trabajo es aceptable, pero la verdad es que como que no le echa ganas. Como que le echa más la flojera que ganas. Entonces sería aceptable 2. ¿Por qué? En algún momento le va a echar tanta la flojera que va a caer a deficiente. Su trabajo ya no va a ser aceptable, ya cayó en el deficiente, como que le está faltando algo a ese muchacho. ¿Vale? Entonces, vas a ir calificando de esa manera. ¿Cuándo aplica el 1? Cuando tiende a ser mejor. ¿Cuándo aplica el 2? Cuando tiende a caer a la categoría inferior. ¿Vale? A lo mejor lo estás calificando acá en excelente. No, pues es buenísimo. Está bien. ¿Es excelente 1 o excelente 2? Entonces, a partir de ese criterio, tú vas a calificar. La letra que te pide el formato son estas letras: A1, A2, B1, B2, C1, C2, D, E1, E2, F1, F2. Y en cada tablita hay letras. Esa es la letra que te pide nuestro formato. Y la calificación que andamos buscando son estos valores positivos y negativos. ¿Sí? Así lo vas a calificar. No importa si es negativo. El número de negativo no quiere decir que el trabajador es malo. El número negativo no, nada más nos está ubicando numéricamente en una de las categorías. Y tú vas a considerar los números, sean positivos o negativos, lo que te salga. Y entonces vamos a irnos al formato. Cada elemento lo vas a calificar con sus 4 categorías: habilidad, esfuerzo, condición y consistencia. Te dije que debías de tener 2 columnas, una columna para las letras y otra columna para los números. Bien, la columna de números la vas a sumar. Y entonces dice aquí, la suma va a ser igual a Westinghouse, W, Westinghouse, o FN, factor de nivelación. ¿Sale? Entonces, quiero la suma de los números aquí. ¿Cómo vas a calcular el factor de nivelación o Westinghouse? Vas a agregar una fila abajo de la suma donde resuelvas esta fórmula que dice: la sumatoria de la habilidad, el esfuerzo, la condición y consistencia más 1. La suma que obtengas aquí, en la fila de abajo, le vas a sumar la unidad. ¿Sale? Como te quede, positivos o negativos esta suma, no importa. Cuando le sumes la unidad, pues todo se hace positivo. ¿Sale? ¿Alguna duda de cómo vas a llenar este formato? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, con esto ya vistes el factor de nivelación. Necesito que lo analices. ¿Cómo vamos a terminar la práctica de hoy? La práctica 4. Necesito que con este formato, que no está en el manual, así es que tómale captura de pantalla. Acuérdate que lo tienes que hacer en Excel. Escríbelo en Excel. No pongas la imagen. Escríbelo en Excel. Lo único que tienes que hacer aquí es vaciar los datos que ya tienes. Elemento, los nombres de tus 20 elementos. Tiempo promedio, lo tienes desde la práctica 3, lo ocupas ahorita en la 4. Factor de velocidad, lo tienes de la práctica 3. Factor de calificación objetiva, lo acabas de revisar y obtener en la práctica de hoy, con la práctica 4.
FW o FN. También lo acabas de obtener. Ya tienes los 3 factores de calificación y el tiempo promedio. ¿Cómo calculas el tiempo normal? El factor de velocidad por su tiempo promedio te va a dar el tiempo normal por velocidad. El tiempo normal de factor de calificación objetiva. Factor de calificación objetiva por su tiempo promedio te va a dar el tiempo normal. El tiempo normal de Westinghouse es el factor de calificación de Westinghouse por el tiempo promedio. Bien, en este formato vas a vaciar todos los datos y, de ser posible, ojalá lo hagas, vuelve a calcular el tiempo normal por fórmula en Excel. Bien, ¿dudas? ¿Comentarios? Con esto terminamos la práctica 4. Recuerda que vas a hacer tu video, ese video nuevo, video 4, lo analizas y con eso haces la calificación de las 2 categorías, que es dificultad y nivelación. Factor de calificación objetiva se obtiene por fórmula. Entonces, creo que con eso podemos definir que se terminó tu práctica. ¿Alguna duda o comentario? Nada de nada. Voy a dejar de presentar esto. Bien. ¿Algo que les parezca dudoso, alguna inquietud? ¿Ya pueden ustedes realizar el análisis de su práctica 4 sin problema? ¿O creen que les puede hacer falta algo? Pues hasta el momento todo Nada va de bien, nada. profesor. Pero si ya en la práctica nos surgen dudas, ¿le podemos enviar correo? ¿Al realizar la práctica o ya terminada? No, sí, ya cuando la estemos realizando. Cuando la estés realizando y te surjan dudas, adelante. La práctica me la vas a entregar hasta dentro de 8 días, lunes, antes de las 9 de la noche. Entonces tienes una semana para realizar tu video, hacer el análisis de las 2 técnicas, factor de dificultad y factor de nivelación. Y recuerden que toda la práctica está dentro de un solo Excel. Por favor, pongan mucha atención en ello. Y les pido de favor que cada uno de ustedes revise qué han subido a Drive. Nada más necesito su carpeta y con su nombre. Tengo carpetas que alguien hizo y le puso práctica 1, práctica 2, práctica 3. Y les mandó compartidas esas prácticas. Les aviso que esas prácticas no sirven de nada. Les dije, una carpeta con su nombre completo, empezando por apellidos y secuencia. Dentro de esa carpeta puedes hacer más subcarpetas y entonces puedes hacer ahí todo tu guardadito de información. Entonces les aviso, cada uno de ustedes revise que lo que tenga realmente lo tiene en su carpeta. No me compartan otra vez otra carpeta. La carpeta principal, todo lo que metas en esa carpeta, si me diste la opción de editar, lo puedo revisar sin problema. ¿Vale? Entonces ya no va a haber más problema que revisar que todo lo está dentro de tu carpeta. Si dentro de tu carpeta no está, es porque nunca ha caído a tu carpeta y no te lo voy a contar. Entonces es importante que si ya te has equivocado hasta el día de hoy, bueno, pues entonces todo lo que enviaste mételo a tu carpeta para que no tengamos problema. ¿Sí? No necesitas enviarme, compartir carpeta cada vez que hagas una práctica o cada vez que abras una carpeta.
Ya con la carpeta principal yo puedo ver todo lo que metas en ella. ¿Vale? Bien, de mi parte es todo lo que quería decirles. No sé si alguien tenga algo que preguntar o comentar antes de que cerremos nuestra sesión. Nada de nada. Bueno. Sí me quedó una duda, profe. A ver, en la tabla para el cálculo de factores de dificultad, no entendí bien si el factor de dificultad se sacaba para cada elemento de las piezas. a ver, no te entendí. Mi pregunta es si el factor de dificultad para la tabla es para cada elemento. Sí. En las dos tablas debes de definir en el primer caso dificultad con 6 categorías y en el segundo caso con 4 categorías. Pero cada elemento debes de hacerle la revisión con 6 y con 4 categorías. Ok, muchas gracias, profe. A ti, gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues de mi parte es todo por el día de hoy. Les agradezco su atención y el apoyo para nuestra clase. Les pido por favor que se sigan cuidando del COVID. Ese no termina. Entonces, si andan en lugares públicos, por favor, cúbranse, cuídense. A lo mejor a ustedes ya no les hace nada, pero si se les pega el COVID, no se los lleven a su casa. Cuídense, por favor. Les agradezco mucho. Nos vemos la próxima semana. En 15 días. En 8 días nomás recibo sus correos. ¿Sale? Les agradezco, que tengan un buen día y hasta luego. Cuídense, por favor.